Entonces, para el sistema de universidad virtual y para la licenciatura en administración de las organizaciones, es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes. En la segunda emisión del Seminario Internacional de la Licenciatura, iniciamos con una plática muy interesante de tema de actualidad que necesitamos en las organizaciones, necesitamos en nuestra vida la resiliencia. Entonces, le cedo la palabra a la maestra Rosy, que nos va a acompañar presentando a nuestra ponente, la doctora Reina. Muchas gracias. Rosy, tu micro. Muchas gracias, no me di cuenta. Pues muchas gracias a todos por su puntualidad. Es un gusto para toda la comunidad del sistema de universidad virtual poder interactuar a través de estas vías con todos ustedes. Es gratificante ver ahorita las respuestas que estamos teniendo. Pues permítanme presentarme, soy Rosalena Richard Varela, y voy a tener el agrado y el honor de presentar a nuestra invitada en este segundo Seminario Internacional de Administración de las Organizaciones, titulado Cultura Organizacional Resiliente y de Emprendimiento. Tenemos con nosotros a la doctora Reina del Carmen Martínez Rodríguez. Ella es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco, profesora e investigadora en la Universidad Politécnica de Pachuca, titular C, con más de 24 años como profesora universitaria. Además tiene el perfil deseable PRODEP, líder de cuerpo académico en consolidación y estrategias de aprendizaje y enseñanza en EBC. Ha sido también directora de tesis de posgrado, instructora de cursos y talleres, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ha realizado publicaciones en libros, ha realizado publicaciones de libros, artículos arbitrados y indexados, memorias en extenso y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Su línea de investigación es Estrategia de Aprendizaje y Resiliencia para el Desarrollo Humano. Además de ser un ser humano extraordinario, muy resiliente, congruente en su vida, pues cada vez que la escuchamos trabajar en estos talleres, en estas ponencias, nos enriquece y nos abre un panorama para poder enfrentar las adversidades que siempre estamos teniendo en lo personal y en lo institucional. Ahora el tema que ella nos va a trabajar y que agradecemos es la resiliencia organizacional, una estrategia para el bienestar humano. Querida Reina, te cedo el uso de la palabra y muchas gracias por estar esta tarde deliciosa aquí con nosotros. Muchas gracias por tan cálida presentación. Agradezco a la maestra María Félix García por la invitación. Gracias por permitirme compartir en este espacio. También a la maestra Richard, puesto que ambos, tanto el cuerpo de la maestra Richard, el cuerpo académico como nuestro cuerpo, llevamos a cabo diferentes actividades. Entonces, a partir de esta comunicación y colaboración, pues en este marco surge la invitación. Agradecemos no solo yo, sino por parte también de la Universidad Politécnica y mi equipo de trabajo, esta invitación y esta oportunidad. Y pues bienvenidos a todos los compañeros, colegas, estudiantes de la licenciatura en Administración en las Organizaciones, y pues a las personas también que se integraron y tienen interés en la temática, que son provenientes, por lo que estaba escuchando, de diferentes estados, de Aguascalientes, Sonora, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo. Bueno, pues sean muy bienvenidos, y me voy a permitir compartir la pantalla
A ver, solo me van diciendo si ya la ven. Sí, ya se ve, gracias. Ahora la pongo en presentación completa. Ahí está, ¿no? ¿Cómo está? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciar. El tema del cual vamos a hablar es la resiliencia organizacional, una estrategia para el bienestar humano. Y bueno, aún estamos en pandemia y en esta situación va a ser muy necesario que podamos adentrarnos un poco. Obviamente es un tema extenso, sin embargo, pues yo espero que se pueda sembrar una pequeña semilla en cuanto al concepto de resiliencia, tanto personal como organizacional. Por ello, vamos a hablar acerca de la resiliencia en las personas, la resiliencia en las organizaciones, el bienestar en las organizaciones, el contexto actual y los factores que pueden fomentar la resiliencia en las organizaciones. Empezaremos hablando acerca de qué es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas para superar los efectos o para superar situaciones que podemos considerar adversas y no solo afrontarlas y superarlas, sino a partir de esta situación que somos capaces de afrontar a través de nuestros propios recursos y nuestro propio potencial, entonces podemos fortalecernos. La investigación de la resiliencia como tal inició desde la década de los 90, precisamente con Edith Werner. Ella incluso se preguntaba, hizo una investigación que es clásica en torno a este concepto. Se preguntaba, bueno, ¿qué hace que un grupo de personas que vive situaciones difíciles salgan adelante, puedan seguir siendo funcionales y otras personas que viven situaciones similares no lo logran? A raíz de ese cuestionamiento, de esa curiosidad, es que surgió en el área social principalmente el análisis y muchas investigaciones de resiliencia. Aquí ven un esquema y pueden ver diferentes autores que son clásicos en el estudio de la resiliencia, como Van Istendel, Melillo, Manchius, Lunik, Werner. Todos ellos se preguntaban en cuanto a la capacidad de la resiliencia. Y inicialmente en la década de los 90 se preguntaban, bueno, ¿esta capacidad es innata, es heredada o se puede aprender? ¿Sí? Actualmente, como todas las líneas de investigación han venido evolucionando, entonces los autores que pueden ver aquí se les denomina autores de la primera generación de la resiliencia, del estudio de la resiliencia. Actualmente incluso ya hablamos de que hay 3 generaciones, imagínense, de investigadores. ¿Por qué? Porque los investigadores de la primera generación afirmaban o trataban de indagar en cuanto a las características de la resiliencia. La segunda, podemos decir, o sea, no es tan sencillo englobar, pero más o menos para que tengan una idea de cómo ha venido evolucionando el concepto de resiliencia, porque es complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque es subjetivo.
cada una de las personas que estamos aquí presentes podemos ser resilientes o incluso hemos sido resilientes en alguna circunstancia y no hay una sola forma de ser resilientes. Ahí viene la complejidad de la subjetividad. Cada uno puede desarrollar esas características muy peculiares para afrontar este tipo de situaciones. De esta forma, se hace complejo teorizar en cuanto a la resiliencia. Entonces, por eso les decía, si conceptualizamos la primera generación de investigadores, trataban de descubrir si era innata o qué era lo que podía fomentar la resiliencia. Y en esta primera generación surge dos elementos muy importantes que son los factores de riesgo o los factores protectores. Y esto lo comparto con ustedes, que es también de la raíz del estudio de la resiliencia, porque a partir de estos factores de riesgo y protectores es que también se retoman para transferirlos a las organizaciones o a las empresas, ¿no? En el aspecto personal es importante tener en cuenta, tener conciencia de estos factores de riesgo y como cuáles podrían ser el alcoholismo, la drogadicción, los divorcios, incapacidades de alguna índole, físicas, mentales, enfermedades, pérdidas o duelos, violencia, ¿no? Y hablar de violencia, se abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, si una persona afronta este tipo de riesgos, puede, antes incluso de que surgiera el concepto de resiliencia, desde el área de psicología, se pensaba que, por ejemplo, una persona que tuviera o viviera algún tipo de riesgo, como podemos ver aquí, quedaba marcada indefinidamente. Y incluso era como que natural dejar de ser funcional. Cuando ya se empieza a hablar de la resiliencia, pues se observa y se da evidencia que no necesariamente, ¿no? Que podemos aprender a ser resilientes. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo? ¿Cómo? Entonces ahí vienen los factores protectores. Y algunos de los factores protectores que se conceptualizan es la autoestima consistente, la introspección, o sea, la capacidad de poder tomar conciencia de lo que estamos viviendo, la independencia, ¿sí? Que nos capacita para ser autónomos, ¿sí? Para tomar decisiones, hacer análisis, hacer críticas, la capacidad de relacionarse, ¿sí? Desde el entorno de la resiliencia, también resulta muy importante poder y saber pedir ayuda cuando lo necesitamos. La iniciativa, ¿no? De qué tanto nos podemos arriesgar a cambios, ¿no? ¿Qué tanto nos conformamos incluso con estar en una zona de comodidad y de ahí como que ya no nos queremos mover? El buen humor, ¿sí? El buen humor es un factor también muy importante para promover la resiliencia, la creatividad, la moralidad, que vienen los valores y el pensamiento crítico. Todos estos elementos son de suma importancia para desarrollar una resiliencia personal. Ahora, esto también se trasladó
al área de aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la resiliencia, cuando surge este debate de si es innata o se puede aprender, se traslada al área de las competencias. Es decir, bueno, entonces son capacidades y podemos formar o fortalecer nuestras capacidades resilientes. Y bueno, es un hecho, en la actualidad ya hay diversas investigaciones, sin embargo no es la temática del día de hoy, pero hay diversas investigaciones que dan evidencia que sí podemos todas las personas desarrollar, fortalecer nuestras competencias resilientes. ¿Y en dónde? Desde la familia, en la escuela y en la comunidad. Y por supuesto, en organizaciones o en empresas. Y una clave para desarrollar y fortalecer estas competencias resilientes es tomar conciencia de nuestros propios recursos, de nuestro propio potencial y poder acompañar a las personas, ¿sí? Entonces aquí vayamos viendo que hay dos dimensiones muy importantes. Una son los recursos personales, el potencial que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué tan conscientes somos de ese potencial? ¿Sí? Y yo les puedo compartir, yo como ya lo comentó la maestra Rosy, yo soy profesora en la Universidad Politécnica de Pachuca y mi interacción constante y muy fluida es con mis estudiantes. Y me doy cuenta en esta etapa de vida, muchas veces cuesta trabajo ver el potencial. A veces, pues hacemos diferentes actividades y cuando tratamos de hacer, pues un tipo FODA personal, de ver, bueno, y cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad, pues a veces es más fácil ver las áreas de oportunidad que las fortalezas. Y esto tiene que ver incluso con la cultura en la familia, porque a veces sin querer se van generando etiquetas y cuando asumimos una etiqueta, esa etiqueta nos puede limitar en el desarrollo de competencias resilientes, porque en nuestro pensamiento empezamos a anidar ese tipo de frases. No puedo, no puedo. No, eso nunca lo voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces, desde esas frases que asumimos y hacemos nuestras, nos limitan para el desarrollo de competencias resilientes. Y cuando somos más conscientes de poder desarrollar competencias resilientes, es más factible que podamos acompañar a las personas que nos rodean. Entonces, con esto podemos pasar desde la resiliencia personal a la resiliencia organizacional. La resiliencia organizacional actualmente la podemos incluso encontrar en la norma ISO 22316 desde el 2017. Esta precisamente, vean cómo se traslada desde la investigación original o desde la investigación de los autores clásicos, cómo se transfiere a las organizaciones. Y se denomina como la habilidad de prepararse, de prever los elementos que requiere una empresa, una organización, que pueden ser cambios muy fuertes como los que estamos viviendo todavía en la pandemia, ¿sí? Y estar preparados para asumir
cambios que pueden incluso hacer que una empresa cierre, ¿sí? Entonces, en este ciclo podemos ver que es importante tener en claro los eventos que rodean a la organización, a la empresa, las habilidades de quién, de las personas que constituyen la organización. Y aquí pues recordemos qué es una organización. Yo les comparto un aporte que hizo Colmenares de la Universidad de Florida y hace esa diferenciación entre organización y una empresa. La organización nos dice que es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos roles, responsabilidades o cargos y que buscan alcanzar un objetivo particular y obviamente común. Y Colmenares precisamente hace la diferencia entre una organización y una empresa, sobre todo hablando de empresas con fines lucrativos y organización, pues no necesariamente con fines lucrativos. Entonces, aquí en este esquema podemos ver que en una organización es importante considerar los eventos actuales anticiparnos antes de que suceda un evento y después. Entonces, hay que prever estos tres momentos, ¿sí? ¿Y por qué es importante tomar conciencia de estos eventos? Porque esto refleja el contexto en el que se está desempeñando, se está desarrollando esta organización. Y aquí el fin, al hablar de resiliencia organizacional, es sobrevivir, ¿sí? No reaccionar. Si vemos quiénes conforman a las organizaciones, las personas, ¿sí? Por eso es importante que la organización tenga presente y tenga conciencia de las destrezas personales resilientes que tiene cada uno de sus integrantes en la organización o en la empresa. También es importante la gestión de los riesgos, saber cuáles son los riesgos más importantes que pueden detonar diferentes eventos y pueden poner en riesgo el equilibrio y el funcionamiento de la organización. De esta forma, es importante generar estrategias que pueden llegar a ser muy importantes de forma emergente, como gestionando los incidentes, generando también una comunicación transparente y clara para que los canales de mayor, ¿no? Desde el consorcio, desde los dueños, desde los gerentes, desde las personas que son líderes, vaya bajando la información. Entonces, se identifique la organización o la empresa como una unidad, ¿sí? De esta forma, entonces se puede fomentar un pensamiento resiliente que permita fomentar una capacidad de recuperación, ¿sí? Porque si se enfrenta a una eventualidad compleja que genere pérdidas, pues entonces es importante innovar con agilidad para
fortalecer esa capacidad de recuperación y permita ser flexible en un cambio, ¿sí? Como siendo proactivos, monitoreando, ¿sí? Dando oportunidades, ¿sí? Y esto, pues comentábamos, es importante con la comunicación, ¿sí? Y detectar estas eventualidades en tiempo y en forma, ¿sí? De esta forma, la seguridad en la información que fluye en una empresa o en una organización va a permitir dar continuidad en el negocio o en el objetivo que pretenda esa organización o esa empresa. Aquí les comparto un esquema que publicó un consorcio internacional de las organizaciones resilientes. En este consorcio, de hecho, pues están integrados diferentes países como México, países de Latinoamérica, España, también está Estados Unidos. Entonces, actualmente, este consorcio está preocupado incluso por fomentar este pensamiento de resiliencia organizacional. Y este consorcio precisamente promueve que la resiliencia organizacional se trate de fomentar desde el liderazgo, ¿sí? Desde todos los líderes que confluyan en el objetivo de las empresas tendrían o se sugiere que fomenten la resiliencia organizacional. ¿Y cómo? Desde diferentes estrategias. Este consorcio, tiene una página e incluso ahí pueden encontrar materiales de forma gratuita, incluso hasta tiene diferentes pruebas para que pequeñas o medianas empresas pudieran vaciar información y ver los niveles de resiliencia que tienen en las empresas. Y en esta dimensión de liderazgo y estrategia mencionan que se requiere una visión compartida, ¿sí? Se requiere entender el contexto y la unidad en el liderazgo, ¿sí? La unidad en el liderazgo y la unidad de liderazgo con los subalternos. Vuelvo a repetir, de tal forma que la empresa o la organización se vea como una unidad. También es importante esta otra dimensión, que es la preparación y la gestión del riesgo. Si ven, es similar a lo que habíamos visto anteriormente y se requiere identificar los recursos disponibles, ¿sí? ¿Cómo es que se generan las estrategias ante esos riesgos que ya se tienen claros para esa empresa? ¿Se tiene claridad o no se tiene claridad? ¿Sí? ¿Y qué tan flexible es el conjunto de personas y las reglas para afrontar estos cambios? Recordemos, para fomentar la resiliencia organizacional se requiere cierto grado de flexibilidad. Esto no quiere decir que se omitan o dejen de ser importantes las normas o las reglas, porque sabemos que estas son la línea a seguir y lo que permite también la unidad de las personas que participan en la organización. Y esto se fortalece cuando se va
anidando una cultura y un comportamiento resiliente. ¿Y esto cómo sería? Cuando fomentamos una cultura y colocamos a la resiliencia en el centro, vemos el potencial de las personas, más allá de los errores. Incluso actualmente ya se habla de la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento tiene que ver con la posibilidad de aprender a hacer mejor las cosas, ¿sí? E incluso aprender de los errores que podemos cometer. Entonces, de esta forma, el consorcio sugiere que si se desarrollan estas 3 dimensiones, entonces sí se puede llegar a hablar un lenguaje común, de tal forma que los esfuerzos no solo sean de una persona, sino se unan los esfuerzos y entonces sí se pueda generar una nueva cultura fomentando la resiliencia en los recursos humanos, para que de esta forma, al unir esfuerzos, entonces podemos encontrar mayores satisfacciones porque vamos caminando unidos y podemos encontrar bienestar en una empresa. Porque cuando pertenecemos a una empresa en donde nos sabemos valorados, en donde nos sabemos útiles y no nos sentimos solitarios, entonces la fortaleza de la unidad de la empresa fortalece la identidad tanto de la persona como del trabajador que es parte de esa empresa. Aquí podemos incluso ver en este esquema, se le llama un círculo virtuoso para la resiliencia organizacional y la competitividad sostenible. Podemos ver, y cuando hablamos de resiliencia organizacional, tenemos que contemplar una perspectiva ecológica. Nosotros en nuestro cuerpo académico trabajamos una perspectiva ecológica, le llamamos ecológica del aprendizaje resiliente, ¿sí? Porque a veces pensamos que para aprender únicamente tenemos que ir a una institución educativa, ¿sí? Y al pensar en esto, a veces nos limitamos. Efectivamente, tenemos diferentes modalidades de educación, la educación formal, pero también tenemos educación informal. Y actualmente, ahora creo que alguien quiere preguntar algo. Elba. Elba. ¿Sí? ¿No? Bueno, pero vamos a tener en cuenta, Elba. Ya casi vamos a terminar y creo que después vamos a continuar con un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, como comentaba, en este círculo virtuoso podemos ver esta perspectiva ecológica, sistémica, que no es conceptualizada únicamente con un factor, sino se tiene que contemplar el contexto, los recursos personales, el bienestar de las personas. Diferentes investigaciones han visto también que en la medida en que se fortalezca el bienestar, en que la empresa esté atenta a la salud, a las instalaciones, a los momentos de esparcimiento, a los protocolos, a las ventajas
y prestaciones que le puede ofrecer a sus empleados, pues obviamente que las personas se sienten con mayor bienestar, con mayor seguridad, y entonces puede incrementar y mejorar el desempeño, ¿sí? O la producción. También es importante considerar actualmente el uso de las tecnologías y sobre todo ahora que pues aún tenemos la pandemia, ya en algunos países se está disipando, ya hay ciertos cambios, sin embargo, pues incluso ha cobrado mayor fuerza el teletrabajo, ¿no? Y esto implica cambios que requieren también cierto grado de flexibilidad para poder llegar a una competitividad sostenible, ¿no? Y aquí, pues, volvemos a ver el énfasis que se requiere incluso en el cuidado y protección de los mercados, ¿sí? También ver la gestión de la crisis, la continuidad de la operación y la responsabilidad social. ¿Sí? La responsabilidad social de las organizaciones es de suma importancia, porque si ven, pues entonces aquí por eso se denomina círculo virtuoso, porque ya conceptualiza una perspectiva ecológica, sistémica. Y bueno, aquí les traigo aportes. En el caso de Vargas Pedrosa, en el 2020, realizaron una encuesta de expertos en resiliencia organizacional y para ver la continuidad de negocios, y participaron expertos de España, Centro y Suramérica en este contexto de pandemia, y ellos identificaron que, por ejemplo, en el aspecto, identificaron más elementos, pueden buscar este aporte y van a encontrar el artículo con mucho más detalle. Únicamente les traje las dimensiones de la economía y el aspecto laboral. Y si ven aquí las respuestas que mayor frecuencia tuvieron fueron los bonos y auxilios económicos para la población vulnerable. Esta fue una estrategia que permitió tratar de fortalecer el aspecto económico en el sentido de las empresas. Y en el sentido laboral, la otra estrategia con mayor frecuencia fue los estímulos al trabajo remoto y flexibilidad en horarios de trabajo. Entonces, podemos ver incluso en el ámbito educativo que se modificaron, se tuvieron que adecuar la educación presencial a en línea, los horarios, las formas, las estrategias, y eso implicó también cierto nivel de flexibilidad. Aquí también podemos ver un aporte es más actual, del 2021, y se trató de analizar el impacto que tuvo o que sigue teniendo la pandemia en negocios pequeños y medianos. Este fue un estudio que se hizo en el estado de Aguascalientes, y esta encuesta pues obviamente muestra esta curva hacia abajo, implica, podemos ver el impacto negativo en cuanto al cierre de empresas, ¿no? Pequeñas y medianas. Entonces, actualmente tenemos un contexto que implica muchos desafíos. Sin embargo, en el ámbito de las organizaciones, de las empresas, surge la posibilidad de generar una estrategia a través de la resiliencia organizacional. Para fomentar la resiliencia tanto personal como organizacional,
no hay un recetario de cocina, no hay una lista específica y un proceso único que se tenga que llevar a cabo. Tiene que ver mucho a partir de las características de la organización, de las personas que la conforman, del contexto, de la situación económica, de la visión, de todos los factores que conforman a una organización. Sin embargo, los expertos en resiliencia organizacional sugieren desarrollar la resiliencia desde el liderazgo a la comunidad, que eso lo habíamos comentado anteriormente, promover un sentido de propósito común. Y ahí tiene que ver la visión, la misión, el objetivo que realmente sea concientizado y asumido por el personal que constituye la organización. Alentar la seguridad en sí mismos. Ahí viene la importancia de ver más el potencial y no solo ver el faltante, no solo ver los errores, etiquetar y promover competencias incluso desleales, ¿no? Tratar de generar ambientes que fortalezcan la seguridad de las personas en las organizaciones. Y promover también gestión del cambio, brindar flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad de acuerdo, obviamente, a las necesidades de las personas y también a las pretensiones de las organizaciones. Y finalmente, ya para terminar, pues se requiere fortalecer y ampliar las redes de comunicación, tanto internas como externas. Como veíamos anteriormente, en la medida en que la comunicación sea proactiva, asertiva y dando el respeto que requieren todas las personas, las autoridades, los niveles de la organización de la que se esté hablando, pues entonces se va a fomentar un ambiente en el cual se pueda tratar de implementar la resiliencia organizacional e impulsar la capacidad de adaptación. ¿Cómo? Fortaleciendo y reforzando la colaboración. Incluso hay actualmente artículos que hablan de la ciudadanía, ¿sí? Y estamos todos conscientes que estamos en momentos críticos. Y para afrontar y promover la resiliencia a nivel incluso más allá de las organizaciones, también actualmente se habla de resiliencia ciudadana, tenemos que aprender a colaborar y a unirnos en nuestras diferencias, más allá de segregar y abrir abismos a partir de esas diferencias, aceptar esa integración a partir de esas diferencias que nos hacen personas únicas, valiosas y que podemos contribuir y colaborar en los diferentes contextos en los que nos desarrollamos. Pues muchas gracias por su atención y creo yo que muchísimas gracias, querida Reina. Qué interesante conceptos nos estás compartiendo y la visión de la resiliencia, cómo es común que ahorita muchas personas que estamos escuchando de un año para acá, el concepto de resiliencia apenas se está haciendo más conocido, más familiar, pero aún hay desconocimiento en toda esa visión integral que tiene y el uso que
que debemos de estar trabajando como individuo y como sociedad y ahorita atinadamente como organismos. Fíjate que me quedé reflexionando justamente en eso y quería compartirles a todos los aquí presentes que sería más viable, querida Reina, trabajar como individuos en ese proceso de resiliencia, en el desarrollo de esa competencia individual para después permear a las organizaciones, o sería esa cultura organizacional y resiliente que pueda llegar a permear a las familias de todos esos empleados en esas organizaciones. Entonces, ¿cuál pudiera ser más viable? Y los contextos y las realidades que todos podemos estar teniendo en las organizaciones en las que nos estemos desarrollando laboralmente y por otro lado en las familias que estamos viviendo ahorita con muchas crisis de todo tipo, económicas, sociales, educativas, porque estamos con crisis también en ese proceso educativo. Si me permiten, voy a pasar a las preguntas de nuestros compañeros, amigos, docentes, estudiantes. Tengo aquí a Paulina Ortega, que nos dice, hablando sobre los factores psicosociales, ¿qué papel juega la resiliencia, por ejemplo, en NOMO 35? ¿Quieres ir respondiendo, Reina, o te doy varias? Abre tu micrófono. ¿Sí me escuchas, Reina? ¿Tu micrófono no se abre? ¿Lo pueden liberar, por favor? Gerardo, Carlita. Ya está abierto, ahora sí. Muchas gracias. Perdón, Reina. No hay ningún problema. A ver, primero vamos, contesto estos dos elementos. Tú tenías la inquietud en cuanto a qué es mejor, si partir del individuo hacia la organización o de la organización hacia el individuo, ¿no? Es correcto. En cuanto a esto, no hay regla escrita. Si analizamos artículos desde una perspectiva social, ¿no? Educativa, psicológica, incluso ya hasta desde la sociología, podemos encontrar que estos análisis se centran en la promoción de la resiliencia desde el individuo, ¿sí? O sea, si fomentamos incluso en las familias un ambiente resiliente, esto nos va a permitir generar, o más que generar, promover individuos más saludables. ¿Por qué? Porque en la medida en que podamos aprender a ser resilientes, la resiliencia no es un estado inamovible, ¿sí? Si vemos nuestra vida o la vida de todas las personas es muy dinámica y podemos afrontar diferentes circunstancias. Entonces, podemos encontrar que en unas situaciones podemos ser resilientes y en otras situaciones no, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Esto no nos limita a seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra resiliencia. Entonces, en la medida en que podemos ser personas resilientes, pues incluso desde la neuropsicología ya se ha visto que tenemos neuronas espejo. Estas neuronas espejo nos permiten imitar a los demás o empatizar con los otros. Entonces, en la medida en que podemos compartir experiencias resilientes, entonces los otros van a poder aprender más a ser también resilientes, porque se va a entrar la empatía y va a decir, entonces si ella pudo, si él pudo, ¿será que yo también pueda? Pues a lo mejor sí, ¿no? Entonces, puede fomentarse la resiliencia desde el individuo
Sin embargo, si una persona ingresa a trabajar a una empresa, una organización, ingresa a una organización incluso sin fines de lucro, y ya predomina ahí una cultura resiliente, aunque en su casa, en su vida, no haya conocido esa capacidad resiliente, entonces puede empezar a aprender, ¿no? El aprendizaje, recordemos que ese siempre lo vamos a poder adquirir, fortalecer, ¿no? No hay edad para ello. Y por ello también tenemos un cerebro plástico, ¿no? Y aquí tiene que ver también esto con la otra pregunta de los aspectos psicosociales, porque efectivamente la resiliencia tiene que ver con la totalidad de la persona, ¿no? Con nuestras emociones, con nuestras relaciones. Incluso en la resiliencia se habla de tutores resilientes y se les denomina tutores resilientes a aquellas personas que te conceptualizan y que pueden ser incondicionales en esos momentos de adversidad, ¿no? Entonces, la totalidad del individuo y la función mental también de las personas y el aspecto social puede fortalecer en cualquier contexto y a partir de cualquier estrategia el fomento de la resiliencia, ¿no? Y pues si gustas hacerme unas 2, 3 Sí, para perfecto. que cumplamos el tiempo. Sí, tenemos otra. ¿De qué manera se puede medir la resiliencia dentro de la organización? Luego tenemos a Tony, que nos pregunta, ¿existe algún paso o técnica para desarrollar mejor la resiliencia en lo personal? Luego tenemos de la maestra Rosaelia Martínez. Muchas gracias, Rosy. ¿Qué tanto están dispuestas las empresas en invertir para la resiliencia en sus empleados? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se puede, vamos a empezar con la primera, cómo se puede medir los niveles de resiliencia? Actualmente incluso esto tiene que ver incluso con cómo investigar o cómo más o menos calcular o ver las características también de una persona resiliente. Yo les decía en cuanto al Consorcio Internacional de Resiliencia Organizacional, pueden buscar en internet esta página y ahí van a encontrar instrumentos, como a través de cuestionarios. Van vaciando información, les van haciendo preguntas y estas preguntas han sido preparadas en cuanto a las dimensiones que tiene la resiliencia, ¿no? Como lo comentábamos con anterioridad, tiene que ver la cultura de la empresa, tiene que ver qué tanta flexibilidad tiene en cuanto a cambios, qué tan constante ha sido en cuanto a capacitación, cómo son sus canales de comunicación, tanto internos como externos, ¿no? ¿Qué tanta unidad tienen incluso en la misión, visión, objetivos, metas, acciones, ¿no? ¿Qué tan unido o qué tan disperso o fragmentado está el equipo de trabajo, ¿no? Todos estos elementos pueden dar luz para ver si cuáles son las áreas de oportunidad, sobre todo para mejorar la cultura, y estaríamos hablando de implementar una cultura resiliente. Y esto lo voy a unir con la otra pregunta, que es ¿cuál sería el primer paso para fomentar la resiliencia en una persona? Aquí ayuda mucho la introspección. ¿Qué es la introspección? Cuando somos capaces de hacer, como les decía anteriormente, un tipo FODA, ver
y hacer un análisis introspectivo, ya sea de forma individual o incluso con una persona a la que le tengamos confianza. Es decir, a ver, yo he vivido estas circunstancias que han sido difíciles para mí, ¿no? Estas circunstancias, ¿cómo las he afrontado? Cuando investigamos y escudriñamos estos puntos críticos o estos momentos críticos, ya sea en una organización o ya sea en una persona, podemos encontrar mucho potencial, ¿sí? Y sobre todo cuando hemos afrontado positivamente una situación y hemos aprendido de esa situación. Ahí puedes encontrar tu resiliencia, ¿sí? Ahí puedes encontrar elementos que te pueden ayudar a fortalecerla, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, a lo mejor pensemos en una persona muy tímida que regularmente le cuesta trabajo pedir ayuda a otros y afrontó una situación de duelo y en esa situación fue capaz de pedir ayuda a alguien significativo. Y cuando pidió esa ayuda, encontró mayor bienestar y mayor soporte para vivir de mejor forma su duelo, ¿no? Entonces, igual ocurre en las organizaciones, haciendo un análisis de cuáles fueron las circunstancias críticas y ver cómo las afrontó el personal de esa organización. Técnicamente, desde la investigación de la resiliencia, se manejan aspectos cuantitativos como cualitativos o metodologías cuanti y quali. En las cuanti se trabaja mucho con cuestionarios, encuestas, y en las quali se trabaja mucho con autobiografías, con narraciones, por esta situación de la subjetividad y la complejidad de la resiliencia. Y en cuanto a la qué tanto están dispuestas a invertir, yo pienso que es un proceso. Es un proceso, no podemos dar una respuesta general porque pues cada organización, cada empresa tiene su propia también característica, así como las personas tenemos nuestra personalidad, cada organismo, cada empresa tiene sus propias peculiaridades. Entonces, esto tiene que ver incluso con los aportes de Stephen Covey, ¿no? En el ámbito empresarial, pues anteriormente no se hablaba de las emociones, no se hablaba de la inteligencia emocional. Actualmente ya, ¿no? Y vemos que también en las empresas se ha transformado esta cultura y entonces ya hay mucha posibilidad de muchas empresas, muchos organismos ya están dispuestos a invertir mediante procesos de capacitación, ¿no? Una capacitación constante, ¿no? Pues muchas gracias. Déjame decirte otra de Magda Montoya. Te pregunta, ¿cuáles estrategias sugiere para desarrollar la resiliencia en la organización y empresa? Bueno, creo que ya la contestaste ahorita con estas respuestas de las otras preguntas. También de Norma Alarcón tenemos, ¿cómo se puede analizar la resiliencia dentro del clima laboral? También, ahorita nos lo acabas de responder. Otro maestro, Pedro Alfaro Costa, saludos maestro, muchas gracias por su asistencia. Él pregunta, ¿qué tipo de apoyo puede dar el gobierno para fomentar la resiliencia en las organizaciones en caso como la pandemia COVID? Pues ahorita también ya se vincula con esta respuesta. Y luego tengo de Diana González, gracias Diana, en la pyme que elaboro no consideraron la resiliencia en el home office desde el inicio de la pandemia como empleado o trabajador. ¿Cómo podría proponerlo desde su punto de vista?
¿Le cerraron el micrófono? Ahí está. Esa última no la entendí, no la escuché muy bien. Si Sí, era el de... Acá está. Dice que ella está trabajando en una pyme y que no se consideró la resiliencia para estar trabajando dentro de los hogares durante esta época de la pandemia. Ella pregunta cómo podría proponerlo, o sea, de que partiera de ella como empleada hacia la organización para que no fuera algo como una exigencia, una imposición. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo sería la manera más sutil o efectiva, asertiva de tratar el tema? Actualmente si en tu caso, la persona que pregunta, ¿cómo se llama? Diana. Diana González. Diana González, si te interesa el tema, puedes buscar información. Incluso actualmente hay materiales gratuitos, y si hablas de proponerlo de forma sutil, pues obviamente puede ser desde tratando de subir la información con tu jefe inmediato, con los jefes, para que pudieran conocer acerca de la temática. Actualmente, precisamente por el efecto que está teniendo la pandemia en las pymes, pues no solo en las pymes, en los hogares, en todas las personas, en el ámbito educativo, organismos internacionales, incluso la OMS, que pues es central en esta pandemia, ya promueve la resiliencia. Y promueve la resiliencia porque incluso ya se visualizaba, pero nunca se hablaba de que iba a haber una pandemia. Ya se visualizaba que el siglo XXI iba a ser el siglo de una de las principales enfermedades, iba a ser la depresión. Entonces, con el confinamiento y con estos cambios tan bruscos, entonces ha habido y hay indicadores que demuestran que la depresión, la ansiedad, pues ha sido uno de los resultados también que se ha obtenido a partir del confinamiento. Entonces, sin embargo, estamos con desafíos y yo pienso que aquí la clave es también integrarnos y unirnos. Entonces, desde esta perspectiva, Diana, podrías hacer la propuesta, pues en un sentido positivo para mejorar el ambiente en donde te desenvuelves y donde se desenvuelven jefes y compañeros. Sí. De Ofelia Morales pregunta, ¿alguna recomendación de lectura sobre el tema que puedan ellos tener acceso, que consideres recomendable? Sí, si buscan, y sobre todo en la temática, yo les sugiero mucho la liga. A ver, espérenme, creo que por acá la tengo. Y si puedes compartir también en el chat, Reina, la liga de dónde salen los instrumentos de evaluación. Sí, es lo que les voy a... Aquí está. Aquí estoy. Ok. Mientras la busca, les pido a todos los presentes que registren su asistencia. Está la liga para el Drive donde dejan todos los datos. Cuiden, por favor, escribir bien sus nombres completos, apellidos completos para que la constancia se pueda generar correctamente en tiempo y forma. No sé, Gerardo, si puedes hacerme el favor también de anexar a la liga del Drive para registrar asistencia. Ahorita
La doctora Reina ya nos está haciendo el favor de dejar la liga. Y ahí está Gerardo también dejando la liga para el registro. Pueden copiarlas y pegarlas en algún espacio para que lo tengan a la mano. Son materiales muy valiosos. Tengo otra de Cintia Bañuelos. ¿Qué prácticas organizacionales puede promover la resiliencia? Hay diversas prácticas que pueden promover la resiliencia. Yo les puedo compartir en el caso de nuestra institución, les compartí anteriormente que nosotras somos un cuerpo académico e investigamos resiliencia y precisamente al encontrar las bondades, al encontrar los aportes de la resiliencia, nos hemos dado a la tarea también de generar cursos, talleres en nuestra institución. Entonces empezamos, como le decía Diana, ¿no? Empezamos con nuestros jefes inmediatos a hablar de la resiliencia, de las ventajas de la resiliencia. Posteriormente pasamos a hacer cursos, talleres con estudiantes, hemos hecho cursos, talleres con administrativos, con profesores, y entonces de esta forma poco a poco se puede ir integrando ese lenguaje de resiliencia. Entonces de esta forma se puede ir tratando paulatinamente de ir insertando y sembrando una semilla, ¿sí? Igual ocurre en las organizaciones o en las empresas. Cuando técnicamente se habla de capacitación, ¿sí? De fomentar capacitación. En esta página que les compartí la liga pueden encontrar diferentes materiales, artículos, hay hasta videos. Entonces los pueden compartir y son documentos actualizados, incluso hay un espacio donde habla de la pandemia. Entonces pueden ir compartiendo poco a poco, ¿no? Y en la medida en que se comparte e incluso se puede experimentar la toma de conciencia de nuestra propia resiliencia, es que podemos ir fomentando un cambio de cultura, ¿no? Cierto. Andamos con el tiempo, maestra Félix, ¿seguimos o ya, porque ya nos pasamos casi 10 minutos? Ok, si quieres hacemos una última pregunta. Veo que es muy interesante el tema y pues esto nos queda como para volverla a invitar. Muchas preguntas y me estoy tratando de dar el orden de sí, totalmente. De la maestra Lucina Romero. Muchísimas gracias, Lucy. ¿Cómo aplicarlo en las dependencias gubernamentales? Que es todo un esquema. Todo un reto. Todo un desafío, pero sí, aquí viene la consistencia, ¿no? Exacto, perseverancia. La consistencia y la perseverancia, ¿no? Cuando vamos a una oficina de gobierno vemos una cultura regularmente muy burocrática, ¿no? Sí. Que incluso a veces hasta nos puede desesperar o nos puede enojar. Sin embargo, ha habido ciudades denominadas resilientes, ¿no? Y ahí está la prueba de que sí es posible cambiar una cultura. Obviamente cuando hay unidad, cuando hay intención y cuando se genere esta perseverancia en poder implementar una nueva forma incluso de dirigirnos, ¿no? Actualmente también hay varios artículos que hablan de esta nueva normalidad, ¿no? Y se trata de hacer una reflexión profunda y se asevera, ¿no? Es decir, no es que no podemos regresar iguales,
¿no? Y yo también tengo la plena convicción de que no vamos a regresar iguales, ¿no? Ya nuestra presencialidad en el caso de las instituciones de educación superior, yo creo que vamos a regresar con más, vamos a valorar mucho más incluso la presencia de los otros, ¿no? Eh, la maestra Rosy me conoce, a mí me encanta dar abrazos, por ejemplo, Sí, y parte de la pandemia, esa ha sido ya una no. de las más fuertes, no poder dar abrazos. Sin embargo, podemos generar nuevas acciones que nos permitan poder unirnos como seres humanos, como sociedad, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar hace 3 años que iban a ser como que más común encontrarnos, no solo a nivel nacional, sino internacional, para compartir experiencias, ¿no? Como que decíamos, bueno, pues vamos a la UDG, pues sí, pues vamos a ver cómo nos vamos a trasladar y demás, ¿no? No imaginábamos hacer este tipo de videoconferencias por Zoom, ¿no? Y vean, actualmente ya es posible, ¿no? Se rompen fronteras. Entonces yo pienso que es todo un desafío porque hay una normativa muy diferente al aspecto privado, ¿no? Al aspecto gubernamental. Sin embargo, yo pienso que es posible y el objetivo de precisamente de esta conferencia es también centrar, sembrar, perdón, sembrar esa semillita, pues no solo a nivel de organizaciones, sino también a nivel personal, ¿no? Cuando somos capaces de valorar nuestro potencial, podemos alcanzar muchas cosas, ¿no? Y muchas satisfacciones y mejorar nuestro bienestar. Sin duda, Entonces, querida Reina. Bueno, quiero agradecer, ya no me da tiempo para leer las preguntas, pero de nuestro querido maestro José Manuel Salas Tafoya, Ana Cristina de Jesús Lechuga, Silvia, nuestra alumna, Silvia Conchas, Abel Chávez, Mari Vázquez, Rosalinda Garza, Abel Chávez. Muchísimas gracias a todos los que quedaron todavía las preguntas. Una disculpa, no nos da el tiempo, pero agradecemos enormemente su asistencia. Reina, no sabes qué valiosa y qué interesante fue tu charla. Nos abriste un panorama, la información que nos compartiste también es muy valiosa para poder analizarla y poder ver, como tú dices, sembrar esa semillita, porque a lo mejor en el terreno gubernamental, querida Lucy, es todo un desafío, pero si las personas incidimos y damos muestra de esa resiliencia, puede ser que abramos caminos, ¿no? Y que demos evidencia de esa fortaleza para enfrentar las adversidades. Entonces, ahorita quisiera invitarlos a la siguiente charla que va a ser dentro de 15 días, tengo entendido, el próximo 10 de marzo. Tenemos el tema de la cultura organizacional, una propuesta de análisis con la maestra Cecilia Novile. Los esperamos. Reina, muchísimas gracias. Cedo la palabra a nuestra coordinadora, la maestra María Félix García. Muchas gracias, doctora Reina. Fue un placer escuchar su conferencia y la verdad nos quedamos con ganas de seguir compartiendo. Los tiempos nos comieron, pero pues nos queda así como que próximamente nos vuelva a acompañar. Les agradezco